Mientras suena Viva la Vida del Coldplay, estamos con, como les habíamos prometido, con Federico Quintana Paiges, que es contador público, asesor tributario de gestión económica financiera a empresas, actual vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y posgrado en especialización de costos por la UNR. Y como les decíamos también, vamos a estar hablando del cambio en los impuestos a los bienes personales, quienes deben pagar ahora a partir de la aprobación en diputados, que bueno, como sabemos es solo una media sanción, un inicio. En la tumultuosa sesión del miércoles pasado en diputados no solo se aprobó el presupuesto 2019, sino que el oficialismo logró además que se volvieran a subir las escalas del impuesto a los bienes personales que habían sido rebajados como forma de premiar a los cumplidores con lo que el gobierno lanzó como blanqueo de capitales. Pero si el proyecto sigue, que sería pasar por el Senado en noviembre, los cumplidores y todos deberían volver a hacer las cuentas. La Cámara Baja también aprobó el pasado jueves el proyecto para que el mínimo no imponible del impuesto de bienes personales pase de los actuales 1.050.000 pesos a 2 millones a partir de los ejercicios fiscales de 2019, que recordemos se paga en 2020. Para este año, entonces, que se tendrá que pagar en el mes de julio de 2019, todavía regirá el tope de 1.050.000 y una alícuota del 0,25% sobre el excedente. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y hago extensivo el saludo a la audiencia. Después de esta breve introducción, la duda un poco que nos queda es, ¿qué entra en bienes personales? ¿Muebles, inmuebles, la moneda extranjera? Y básicamente, el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto de índole patrimonial que toma, por así decirlo, una foto al cierre del año calendario fiscal, que es el 31 de diciembre, para el caso de personas físicas y asociaciones indivisas, y sobre esa base usted incluye toda la nómina de bienes que posee un contribuyente o un potencial contribuyente. Recién hablábamos por fuera del micrófono o al aire, ¿cuál es la perspectiva de esto en lo que refiere a el potencial de recaudación que tiene el fisco? Quienes tenemos algunos años en materia tributaria sabemos muy bien que la llegada de un impuesto, aun cuando legalmente hablando venga con carácter de emergencia, tiende a perpetuarse en el tiempo. Para aquellos oyentes contribuyentes que oportunamente hayan adherido al blanqueo que 2 años atrás se promovió y de hecho finalizó el año pasado, el compromiso fiscal era que iba a tener ese mínimo exento, que es como legalmente se dice, y no mínimo no imponible como muchas veces erróneamente lo plantean los medios. Un incremento que pasaba de los 305.000 pesos a los 800, 950 y 1.050.000 pesos para este último periodo fiscal que se está devengando, y con el compromiso que a partir del 1 de enero del año 2019 quedaba de derecho derogado la implementación o la aplicación del impuesto sobre los bienes personales. Este comentario que le hago no tiene que ver, un poco como se dice en la calle, con una lectura con el diario del lunes, pero recuerdo haberlo expresado, que era bastante escéptico respecto de de la caída del impuesto, y los que coincidíamos en esto hoy estamos abrazados con la razón, que la realidad es que el impuesto se va a renovar. Es cierto que va a haber una ampliación respecto de los montos, a partir de los cuales va a quedar alcanzado un contribuyente, pero hay algunas letras chicas que tiene, desde una mirada profesional, técnica, que uno está todos los días liquidando y viendo, y tiene que ver con 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, en el marco de los acuerdos fiscales que se han hecho con las provincias, también se les dejó la derecha libre a las provincias para hacer ajustes, sobre todo en los avalúos. Participo activamente de una cámara local que tiene una conexión con una federación madre de índole nacional, con mucha llegada a economistas de alto fuste. Y el reclamo que se hizo en su momento era que, si bien
había un ajuste que, si bien intentaba sincerar el valor del avalúo respecto del valor del mercado, hubo incrementos de hasta un 700, 800% respecto del valor anterior que tenía el avalúo al valor corriente. Eso por un lado. Si bien no hubo un ajuste simétrico entre ese 600 o 700%, 800, que llegó en algunos casos por un análisis que hicimos, en el valor del avalúo, sí tuvo una implicancia, un impacto directo en los en el impuesto que tenía que pagar el contribuyente. Hablo puntualmente del caso del impuesto inmobiliario, que lo voy a usar después a colación de lo que es la liquidación del impuesto sobre los bienes personales. La realidad es que usted tuvo una corrección en el valor de los avalúos, lo propio pasa con el valor tabla que aplica AFIP todos los años respecto de los rodados. Hemos tenido un sinceramiento, entre comillas, en el valor de la divisa dólar. Entonces usted valúa un inmueble en función del valor dólar. ¿Está? Recordemos que el año pasado estaba 19 y monedas y terminamos cerrando este año 37, 38, 40, bueno, nadie sabe en cuánto va a cerrar a los fines de después determinar la posición del dólar. Pero más allá de eso, usted cuando liquida el impuesto sobre los bienes personales, puntualmente en el caso de un inmueble, hay dos consideraciones que tiene que tener en cuenta. En primer lugar, el valor del avalúo, que ha tenido, como le dije, una corrección, un ajuste de 6-7 veces en promedio. Y por otro lado, a usted le piden el valor corriente de plaza. Si usted considera que en promedio un inmueble ronda pesos más o dólares más, dólares menos, los $100.000, multiplicado por 40, estamos hablando de 4 millones de pesos. Esto lo dejamos acá a un costado. Cuando hacemos el análisis puntual de la propuesta legislativa que se está llevando adelante respecto de un reacomodamiento de esa escala que tiene el impuesto sobre los bienes personales, llegamos a la conclusión que sí, es cierto, bueno, era necesario, había valores exiguos respecto de una tabla que prácticamente quedaba alcanzado un gran universo de contribuyentes. En mi consideración, con esta modificación, hay que ver qué hacen las provincias en el marco de lo que es el reacomodamiento de los valores de los avalúos respecto del año 2018, 2019, con lo cual cuando usted tenga que volver a considerar el valor que va a tener que usar para liquidar el impuesto sobre los bienes personales, más el ajuste fenomenal que ha tenido el tipo de cambio, sumado a la corrección del valor, como le dije, del dólar, evidentemente, y el valor tabla que usa. A ver, hago referencia puntualmente a lo que son una casa, un inmueble, un rodado, más una presunción de ley que está en un 5% de los ítems que se predeterminan anteriormente. Para mí, por los modelos de simulación que se manejan en las altas esferas tributarias, esto está pensado para ampliar claramente las bases y hacer mucho más extensivo. De hecho, de propias palabras del actual administrador Leandro Cuccioli, se trata de buscar los elefantes disfrazados de hormiga, como dijo, ¿no? Bien. Es decir, que los que tienen inmuebles comprados de hace muchos años, ¿cómo se los evalúa? ¿Se toma la cotización del momento, el valor de compra de esa época? No, se toma el valor de plaza corriente y lo contrasta con el valor del avalúo. Ajá. Usted ahí tiene dos valores a considerar y, en rigor de verdad, usted debiera optar por el mayor. Después sí. ¿Y qué pasa, Federico, con el tema de campos o bienes rurales? Bueno, en su momento, mejor dicho, en la actual legislación del impuesto sobre los bienes personales, se eximía al campo por bienes personales, pero estaban alcanzados por el impuesto a la ganancia mínima presunta. En teoría, mínima presunta, de hecho y de derecho, va a dejar de funcionar o de estar vigente, pero aparentemente es la intención del legislador incorporarlo. Con lo cual hay que ver también, a ver, qué se termina sancionando y después reglamentariamente qué alcance tiene, porque no olvidemos que si uno mira el proceso legislativo que tiene una norma, diputados, senadores y después vuelve al Poder Ejecutivo para que vete o promulgue. ¿Está? ¿Y con los créditos hipotecarios o los créditos en general, que la gente tomó tantos créditos estos últimos años? En realidad lo que permite el impuesto es el único caso, a ver,
El impuesto sobre los bienes personales lo que grava es bienes Sí. y no permite netear las deudas asumidas para adquirir esos bienes. Ujú. Hace una salvedad, una excepción, con el impuesto sobre los bienes personales que permite deducir lo que grava. En realidad usted estaría grabando una suerte de patrimonio neto, lo que valía el bien al momento de la adquisición menos el valor de la deuda asumida. ¿Está? Ujú. ¿Y los ahorros que están en el banco, qué hacemos? Con los ahorros que están en el banco, es buena pregunta. En realidad, salvo lo que corresponde a cuentas corrientes que sí está alcanzado, Ujú. tanto los ahorros en caja de ahorro como en plazo fijo, en moneda local como en moneda extranjera, están exentos por la norma. Creo que ese tratamiento va a seguir dando, al igual que el caso de los bonos o títulos públicos que emite el gobierno, también están, es un poco la medida extrafiscal que se toma, es decir, bueno, con tal que el ahorrista o el potencial ahorrista vuelque sus excedentes a determinadas líneas, se lo promueve con una no aplicación de un tributo, de un gravamen. Claro. Bien, Federico, ¿cuál es el nuevo mínimo no exento? Esta corrección que hacías al principio, no mínimo no imponible. Y se están barajando los 2 millones de pesos. Ah, Digo barajando porque bueno, hay que ver qué es lo Sí. que dice después la norma Ajá. definitivamente. sí, sí. Lo que sucede es que si recogemos un poco el guante de lo que yo le decía al principio, esos 2 millones de pesos va a quedar prácticamente alcanzado por la gran mayoría de potenciales contribuyentes. Digo potenciales porque no necesariamente todos estén inscriptos en el impuesto, pero el deber ser indicaría que debieran tributar por un patrimonio que excede esos 2 millones de pesos. ¿Está? Bien. Después se habla de una gradualidad que está bien porque, a ver, uno lo que intenta, a ver, o lo que plantean los preceptos generales del derecho tributario es que exista cierta proporcionalidad y equidad en el gravamen respecto de la riqueza que se está exteriorizando. ¿Ok? Con lo cual se establece ahí unos rangos de 2 millones, creo que son 5 millones y más de 5 millones. Hay Sí. dos propuestas ahí dando vuelta. La verdad es que hasta que no salga la norma no me animo a decir. Y plantea una gradualidad en la aplicación de las alícuotas en función de la escala o del rango. Hasta 2 millones no estarían alcanzados. Hasta 5 es el 2,5, el 5% después de los 5 millones y creo que 18 millones estaban alcanzados al 0,75% o al 7,5 por mil, depende cómo lo quiera. Claro, porque eso hoy es 0,25. Claro. Lo que uno se pasa del límite, lo que Claro. tiene que pagar. Bien. O sea que sería también eso aumentaría. Sí, no está mal si se mira desde el lado de la equidad, como le decía al principio, que tenía o que debe de tener el sistema tributario de ser equitativo. Ujú, está bien. Bien. Federico, sabemos que se pagará en 2020, pero ¿qué va a haber en materia de anticipos? Bueno, el anticipo va a seguir rigiendo. A ver, el fisco tiene instituido en la ley de procedimientos, cuando digo el fisco me refiero al fisco nacional, Sí, sí. la figura del anticipo. Es decir, que lo que usted determinó e ingresó durante un periodo fiscal que cierra, supongamos ahora usted cerró 2017, presentó en mediados de 2018 lo que correspondía a los impuestos devengados de 2017, determina, paga el saldo residual que le quedó, si ya hizo anticipos en el periodo anterior, y automáticamente empieza a correr en la cuenta corriente del contribuyente el régimen de anticipos. ¿Está? Tanto para el caso de ganancias, personas físicas, sociedades, o como para el caso de bienes personales es lo mismo. Ahí hay una presunción de ley que establece que lo que usted obtuvo en teoría durante el año fiscal inmediato anterior debiera de obtenerlo en el año que está en curso. Algo que está bastante Claro. difícil de considerar teniendo en cuenta la fortísima recesión que se está viviendo. Sumado a eso a altos índices de inflación, bueno, hay una sequía generalizada, aplico este concepto agrícola al plano económico, ¿no? Sí, sí. Sí, hay que tener cuidado con eso. Los empresarios estuvieron reclamando en el último coloquio de idea, que fue, no sé, hace 15, 20 días, por la reforma tributaria. A ver, en realidad voy a usar un concepto que no es mío y que lo escuché en alguno de los tantos foros que he ido
y que se habla que Argentina, más que un sistema tributario, tiene un régimen tributario. Y digo régimen, literalmente hablando, para considerar la altísima incidencia que tienen el costo, entre comillas, impuestos en la estructura empresaria de un comercio. Considerar que más del 50% de la ganancia que tiene una empresa se lo llevan los 3 niveles de gobierno. Cuando digo los 3 niveles me refiero a la nación, a la provincia y al municipio. Habla a las claras que es más que confiscatorio si usted tiene al sistema tributario integrado como socio mayoritario, y digo como socio mayoritario porque del rendimiento que usted está teniendo se está llevando más de la mitad. Cuando digo más de la mitad me refiero que ronda el 54%, hecho por un economista de altísimo prestigio como es Nadine Argañarás, asesor de una federación en la cual participo activamente, y todos los años él viene haciendo trabajos de investigación con profundidad en la cual analiza la incidencia de los costos de orden nacional, de los costos provinciales, tanto el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo por excelencia, porque a diferencia de lo que es el IVA, que usted tiene la posibilidad de compensarlo, más allá que después el que termina pagando las consecuencias del IVA es el consumidor final, el empresario en las distintas etapas que tiene, a través de ese juego de débitos y créditos fiscales, puede ir, o debe pagar la diferencia, que es el valor agregado que le está generando respecto de la etapa anterior. Cosa que en el caso del impuesto del consumidor final termina asumiendo el costo total porque no tiene una cadena inmediatamente siguiente a la cual trasladarle eso. ¿Está? Bien, bien. Federico, a lo que voy, discúlpeme. Sí, cuando usted considera, producto de un Estado que constitucionalmente está asumido de forma federal y ve que la estratificación, como decía recién, de la nación, de las provincias, de los municipios, que es necesario que tengan autonomía, y también es necesario que tengan autarquía, es decir, que se puedan autoadministrar y tengan sus recursos, vemos que hay una superposición fenomenal de gravámenes y de tributos, en donde automáticamente cuando se detecta una exteriorización de capacidad contributiva, ahí aparece el fisco, cualquiera sea su orden o su nivel, tomando recursos del contribuyente. Entonces, se llega muy rápido a ese 54%. Bien, bien. No, le preguntaba sobre el plan de 48 meses que anunció la AFIP la semana pasada para el tema de pago de ganancias. ¿Cómo sería esto? Mire, todavía yo lo que he visto no está aplicable. Ajá. ¿Está? De hecho, el último plan que está vigente es deudas vencidas al 30 del 6, al 30 de junio, pero al día de la fecha no está. Y a ver, inclusive AFIP viene aplicando y ahora el 31 de octubre vence el proceso de normalización que deben adherir los productores agropecuarios porque se implementa el CISA. Y ese sistema de scoring está un poco planteado también para el resto de los contribuyentes. La realidad es que hoy, por la situación de recesión que se vive, muchas veces el comerciante, el empresario no llega a cubrir con todos sus costos. Hablamos del orden nacional, ¿no? Sí. Y es necesario que haya mayor superposición de planes para que pueda ir financiándose, porque es norma y hay que cumplir el impuesto que se ha determinado y que se tiene que ingresar. Eso nadie lo discute. Lo que sucede es que muchas veces, producto de la recesión que se está viviendo, y esto lo remarco porque uno lo ve a diario, el lamento constante, y más allá de que muchas veces el empresario puede tener eso como cultura, pero en estos tiempos se está viviendo fuerte un esquema recesivo sumado a la inflación. Usted me puntualizó, Federico, varias veces el tema de la situación macro en lo que respecta a la recesión. Sí. En ese marco, todo lo que tiene que ver con los ajustes por inflación de las empresas que muchas veces grababan ganancias ficticias que no se podían. Sí. ¿Cómo estamos con respecto a esto, digamos? Bueno, eso es una asignatura pendiente. De hecho, el propio Consejo de Ciencias Económicas, mejor dicho, la Federación, ha alargado una prórroga que no se aplica. Pero la realidad es que si usted tuviese que determinar un impuesto sobre la base de
un ajuste por inflación en donde en términos reales usted está determinando una base imponible, esa base imponible es mucho menor. Y al ser mucho menor, por añadidura, por efecto dominó, no le conviene al fisco porque está gravando hoy saldos nominales que no tienen nada que ver con la realidad producto de la incidencia que tiene el componente inflación en los resultados de una empresa. Bien, Federico, usted es un especialista y nos está dando, y al público que está escuchando fuera de serie, todo una cátedra, una explicación muy clara de cómo es nuestro régimen tributario, así lo ha mencionado. ¿Cómo debiera ser, en términos ideales, posibles, un sistema tributario que se pudiera incorporar tal vez de una legislación de otro país, que muchas veces los modelos no son transferibles, pero digo, debieran ser menos y más bajos y pagables para evitar la evasión? ¿Cómo podría ser un sistema más equitativo? La pregunta es del huevo y la gallina, ¿eh? Sí. En realidad usted también está muy atado a las variables macroeconómicas, Sí. que en la medida en que esté dinámica la economía, no hay problema, porque el contribuyente, aún a pesar de la queja o del lamento constante, paga. El problema está cuando materialmente no está accesible el recurso para destinarlo al tributo, al gravamen, porque no está, porque no hay ventas, porque los resultados se licúan producto de las incidencias. Hoy en muchas actividades que se manejan sobre la base del estoqueo, en el caso típico de un supermercado, usted compra. Tiene que ser muy ágil en lo que respecta a la actualización de esos stocks que tiene para ponerlos a la venta, con la condición de que cuando venda, el precio de venta no se transfiera o no se asimile al costo de reposición. ¿Tá? Eso por un lado. Entonces, el esquema actual de la coyuntura que se está viviendo no está ayudando en ese sentido. A lo que voy, considerar mayor opresión tributaria, subir las alícuotas, sobrecargar más al contribuyente o no, y va a depender muchísimo de que el contexto económico ayude. Si no hay contexto económico que ayude, que pueda dinamizar la economía y que el contribuyente pueda destinar, como le dije al principio o recién, parte de los excedentes a las obligaciones tributarias, y difícilmente no va a haber sistema que alcance. Bien. Bueno, Agus, la verdad que hemos tenido toda una clase realmente en materia tributaria, que son temas que los argentinos vivimos a diario, que a veces no alcanzamos a comprender todo el entramado de impuestos que pagamos, y como bueno, bien lo dice el contador Quintana Paiges, muchas veces determinados ciclos hacen que tengan más o menos incidencia en la gente y finalmente profundiza un esquema recesivo. Por mi parte, Federico, agradecerte mucho la participación. Estamos muy conformes con tu presencia acá, y de eso se trata Fuera de Serie, de consultar a los especialistas, y bueno, por supuesto, será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Federico.